da bien un minuto para que ustedes puedan anotar qué es aquella cosa que desearían saber después de este curso. Al salir de este curso, ¿qué duda debería estar despejada de ustedes como trabajadores de turismo, en este caso de turismo? Entonces, está bien si en un minuto podemos, con la ayuda de nuestras anfitrionas, podemos recoger todas las preguntas. Tienen hojas en blanco. Por favor, aquellos que tengan dudas o aquellas inquietudes que deseen resolver en este curso, por favor, van a disculpar por mi voz, estoy saliendo de un resfrío que ha afectado a una voz. Entonces, todas las preguntas o inquietudes que ustedes deseen resolver en este curso, pueden anotarlo en ese papel, por favor. ¿Alguien no tiene hoja? Todos tienen la hoja. Bien. Nos faltan 30 segundos para bien, vamos a pedir a Flor, si ha terminado, pueda ella recoger las inquietudes y preguntas que ustedes quieran resolver en este curso. ¿Qué hacer en el caso de hipoteca? Entonces, si estamos hablando que hasta el 15% de turistas van a enfermar, quiere decir que hay más de 3.000 turistas que prácticamente no van a sentir mucho, para los cuales la altura será un mito. Vamos hoy día a demostrar que no es un mito. Bien, como leen ahí, soy el doctor William Carrasco González, especialista en medicina hipermánica y medicina de altura. De hecho, tengo que mencionar algo, que de todos los médicos que hay en Cusco, probablemente soy uno de los pocos que se ha interesado en estudiar los efectos de la altura sobre el cuerpo humano. No es igual que alguien enferme de diarrea a nivel del mar y alguien tenga diarrea. En Cusco hay diferentes formas de tratar estas diarreas. La medicina hiperbárica es una especialidad muy nueva de la medicina que utiliza medicamentos a diferentes presiones. Hiper, muy altas, bárico relacionado a las presiones. Entonces utiliza medicamentos a presiones altas, principalmente el oxígeno. En ese sentido hemos encontrado en esta especialidad muchas de las respuestas que hasta antes de esta especialidad no teníamos con relación al efecto de la altura en los pasajeros o los turistas. Bien,
La clínica MAM Salud ha tenido aquí que formar la unidad de atención al turista. Es una atención absolutamente especializada, orientada a personas que no viven al Cusco, pero por las maravillas que tiene Cusco han sido atraídas, a veces sin considerar a lo que se están exponiendo a subir tan rápidamente a una altura de 3.300 metros. La siguiente, por favor. Miren cuántas personas viven en altura. Recuerden que en Perú tenemos varias ciudades de altura. Arequipa es una ciudad de altura porque está encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Huancayo es una ciudad de altura. Pasco es un departamento de altura. Cerro de Pasco, su capital, está por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, solo en Perú tenemos una cantidad importante de habitantes en la altura. Y pasa lo mismo que sucede en el mundo. Dice que cada año se agrega a ellos 40 millones de personas que migran a estas alturas. Cusco es un ejemplo de eso. Yo no soy, bueno, yo soy más viejo que ustedes, no tanto. Si comparamos el Cusco de hace 10 años al de ahora, hay muchísima diferencia. Precisamente porque hay personas que por diferentes circunstancias están viviendo aquí. En estos últimos años mucho más. Bien, recuerdo que cuando era joven y pues salía a pasear a Sacsayhuamán, el edificio más alto era el Cine Victoria, el estadio se veía rápidamente y no había más edificios altos. Ahora es difícil encontrar ese cine y el estadio a veces se confunde. De no ser por la cancha se confunde con muchos edificios que están aquí. Entonces cada vez más personas van a vivir en altura. Bien, la siguiente por favor. Las clasificaciones de alturas. Ustedes pueden leer, de 1.500 a 3.000 metros son alturas moderadas, que ya tienen efecto sobre el cuerpo, que lo vamos a explicar en un momento. Hemos hablado que Cusco es una gran altura, desde los 3.000 hasta los 5.500 metros, hasta los 8.841 metros sobre el nivel del mar. Dicen que las personas pueden estar por lo menos un día sin necesidad de oxígeno, algunas personas, no todas. Bien. De hecho, hay un punto en el que nadie puede estar sin oxígeno superior al resto de esa 8.851. Cusco es una gran altura. Huancayo es una gran altura. Arequipa también. Abancay está por encima de los 1.200, 1.300. Pero tiene zonas altas. Guanaguay es una zona. La siguiente, por favor. Miren, ¿cuál es la importancia de la altura en todo el tema que estamos hablando? Miren, a nivel del mar, toda esta columna de aire descansa sobre las personas. Esa columna de aire mide todo lo que mide la atmósfera. Entonces, lo que da el peso a las personas, no vamos a preguntar a las señoritas, pero nosotros tenemos un peso, ¿verdad? Es el efecto de la masa de nuestro cuerpo y esta columna, que se conoce como gravedad. Pero nosotros, para el término de esta charla, vamos a darle el nombre de presión atmosférica. O sea, la presión que ejerce la atmósfera sobre cualquier cuerpo, en este caso sobre el hombre. Miren, a nivel del mar, la columna de aire es grande. A esta altura, miren, la columna de aire es significativamente menor. Quiere decir que inclusive nuestro peso puede variar. No me crean. ¿Han visto los partidos de Bolivia? ¿Cómo son los goles generalmente? Son patadas, ¿no? Son patadones de una distancia considerable y generalmente sorprenden al arquero. ¿Por qué? La pelota pesa ligeramente menos que a nivel del mar. Por consiguiente, cuando alguien tan robusto como los futbolistas me pega, esta pelota va a tardar mucho menos
alto que lo que tardaría a nivel del mar. Y de hecho tiene diferentes comportamientos. Entonces, no sería raro que si ustedes van a Lima mañana, mañana antes de ir a Lima se pesan, y luego cuando llegan a Lima van a encontrar una diferencia. Podrían ustedes explicar con el snack que dan en el avión, ¿no es cierto? Pero aún así va a haber diferencia por lo que les estoy explicando. La columna de aire va a tener un efecto directo sobre el cuerpo. Ahora recuerden, miren, es tanto así para efectos de la chapa que está medido en milibares. ¿Ya? Olvídense de la medida porque es difícil de encontrar. Pero miren, esa presión a nivel del mar es 1013.2. ¿Bien? Esa es la presión a nivel del mar. Si ubicamos a Cusco, estamos más o menos acá, entre 701 y 657 milibares. O sea, casi la tercera parte menos de lo que a nivel del mar tenemos menos. Por consiguiente, esto va a afectar de mucha manera el funcionamiento de nuestro trabajo. Bien, entonces, recuerden, el 60% de nuestro cuerpo es líquido, ¿no es cierto? Agua. ¿El agua qué fórmula química tiene? H2O. Son dos gases. Dos gases que por una reacción química van a formar el agua. Recuerden, al final son gases. La siguiente, por favor. Miren, el 78% es nitrógeno. A nivel del mar, el 21% del aire que respiramos es oxígeno. El 1% será otros gases raros, incluido el hidrógeno y otros más. Siempre en el aire va a haber 21% de oxígeno y nitrógeno 78%. Esa proporción siempre se va a manejar, pero la presión que hay sobre esos gases va a ser diferente por lo que hemos explicado hace un momento. Bien, la siguiente, por favor. Miren, acá hay una ley física, no le he puesto el nombre porque no importa, pero miren, es el comportamiento con relación a la presión. Cuando el gas está sometido a un volumen constante, nuestro cuerpo es un volumen de gas, es un contenido de gas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mayor presión con el gas? Ocupa menos espacio. El gas va a ocupar menos espacio. Pero cuando la presión es menor, la misma cantidad de gas, la misma cantidad de oxígeno va a ocupar un mayor espacio. Bien, espero me esté haciendo comprender. Esa ley es importantísima para entender qué es lo que está pasando con el cuerpo sometido a altura. Recuerden, somos agua. Mayor presión a nivel del mar, ¿cómo se comporta el gas? Ocupa menos espacio. A menor presión Cusco, este gas ocupa más espacio. Recuerden eso. La siguiente. ¿Alguien ha escuchado el término de hipoxia? Hipo, baja. Oxia, relativo al oxígeno. La hipoxia es el oxígeno bajo. Bien. La anterior, por favor, ¿podrías volver? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en Lima? Recuerden que este es el aire y las cositas amarillas pueden ser el oxígeno. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando estamos en Lima? ¿Qué volumen ocupa? ¿En qué espacio es el oxígeno que necesitamos? Recuerden, hay más presión. El gas se concentra más. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en Lima? El oxígeno que necesitamos lo vamos a obtener
de un volumen de aire muy pequeño. O sea, tenemos que hacer esto. Lo normal. Al entrar ese aire, tendremos el oxígeno que nuestro cuerpo necesita. Pero ¿qué pasa en la altura? El gas se esparce. Recuerden, estamos a 3.400 metros sobre el nivel del mar. El oxígeno ocupa más espacio. ¿Qué tiene que hacer nuestro cuerpo para obtener el oxígeno que necesita? Respirar más, ¿no? Respirar más, Mayor capacidad, ¿no? más profundamente, ¿no es cierto? O sea, nuestra respiración hace esto. Inconscientemente. ¿Por qué? Porque el oxígeno que necesitamos tiene que ser capturado de un mayor volumen de aire. Es por eso que, si ustedes ven a sus compañeros, sin hacer ejercicios, impresiona sus espaldas, ¿no es cierto? Son bien anchas. ¿Por qué? Porque en ese esfuerzo por captar más volumen de aire para obtener el oxígeno que necesitamos, el tórax y el pulmón se ensancha más. Y solo así ustedes están como están. Es más, aún en las damas, si las ponemos al lado de una dama que nació a nivel del mar, su espalda es un poco más ancha que lo normal. ¿Por qué? Por el esfuerzo involuntario que ustedes tienen y están haciendo todos los días. Cada minuto de su vida estamos haciendo ese esfuerzo. De hecho, hay otros cambios más. Un voluntario podría mostrarnos la palma de su mano. ¿Qué pasa con mi palma? Es más roja, ¿no es cierto? ¿Cómo es la palma de alguien que vive a nivel del mar? Amarilla, ¿no? Es más, ellos son pálidos, ¿no es cierto? Nosotros en la altura, los niños a veces tienen sus chapas, ¿cierto? Ese es otro efecto de la altura sobre nuestro cuerpo. Recuerden, ahora estamos tratando los efectos de las grandes alturas sobre nuestro cuerpo. Y hoy ya hemos entendido que por el que el oxígeno está más esparcido, está ocupando más volumen, nuestro cuerpo tiene que hacer esto. Una inspiración más profunda que a la larga va a hacer que nuestro tórax sea grande, se ensanche, que nuestro corazón crezca y que nuestra sangre sea más espesa. Porque hay más transportadores de oxígeno. El cuerpo necesita más transportadores de oxígeno para vivir como vivimos normalmente. Recuerden, eso es lo que hacen ustedes. Imagínense, ¿qué va a hacer el turista cuando llega a Cusco? ¿Qué va a pasar? La altura. Le va a dar soroche, ¿no es cierto? Y ya hemos entendido por qué. Porque su cuerpo estaba acostumbrado a respirar a esta presión. Entonces hacía esto. Una respiración súper suave. Cuando viene acá, tiene que hacer una respiración más profunda. Yo les invito a hacer eso por unos 10 minutos para ver si su cuerpo no se agota. Y de hecho se va a agotar. Pero felizmente el turista no va a referir que se ha agotado, pero se va a expresar de otra forma, porque el cuerpo va a tratar de compensar esa diferencia, esa falta de oxígeno de alguna forma. ¿Bien? Y lo vamos a ver en el transcurso de esta charla. ¿Alguna pregunta hasta acá? Recuerden, la altura a ustedes les afecta. ¿Alguno de ustedes ha tenido mal de altura? ¿O no les puede dar el mal de altura a ustedes? ¿Por qué crees que te puede dar el mal de altura? Sí, tienes razón. ¿Cuál es tu nombre? Freddy, mire. Nosotros estamos acá, respirando fuerte. Cuando vamos a Lima, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo se va a relajar. Uno va a decir, ¿no? Ya no necesito respirar tanto. Entonces baja, ¿no? Baja la potencia, todas las funciones del cuerpo se relajan y descansan, porque acá estamos sobrecargados. Recuerden que estamos sobrecargados. Entonces, ¿qué pasa? Si nos quedamos una semana en Lima, nuestro cuerpo se ha acostumbrado tanto a eso, que al regresar a la altura, si bien es cierto, nuestro
espalda es más ancha, nuestros pulmones más grandes, nuestro corazón más musculoso, tenemos más glóbulos rojos, pero jóvenes vamos a sentir el efecto de la altura. Y muchos de ustedes dirán, ¿sabes qué? No quiero comer y quiero descansar. Y van a la cama y descansan. Descansan como un antes, ¿sabes? Y hay algo que pasa el primer día que nosotros ascendemos a la altura. Y no se alarmen. Yo he tenido pacientes muy graves, médicos de Cusco, con mal de altura, con una forma severa de mal de altura. Porque acá el problema de la altura no es donde vive uno la persona, sino aquellos cambios que por las diferencias de presión se producen en nuestro cuerpo. Y si nosotros no estamos preparados, vamos a tener un problema de la altura. A ver, levanten la mano los que roncan. Sé que nadie va a levantar la mano, mucho menos la señorita. Pero ¿por qué roncamos? Unos dicen nos hemos puesto mala almohada, unos le dan muchas interpretaciones. ¿Saben por qué roncamos? Porque nuestra nariz no está bien. ¿Por dónde respiramos? Por la nariz. Por la nariz. La respiración normal va a ser por la nariz. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra nariz, por alguna razón, y también vamos a ver eso, se ha obstruido, se tapa? Las personas empezamos a buscar cómo respirar. Y para hacer eso, estiramos el cuello de diferentes posiciones, ustedes conocen, al igual que yo, y empezamos a respirar por la boca. Y al intentar respirar por la boca sale ese sonido armonioso, arrullador. Ver que ronca, vas a ver que ronca, porque a la mañana siguiente va a decir, ayer me he bañado y creo que mi garganta. No, mi amigo estaba estornudando ayer y ya me está doliendo la garganta. Pasa el día y se va haciendo. Una razón sucede. Wilson, dinos, ¿tienes una pregunta? Tiene que ir al otorrinolaringólogo para que le vea la nariz. Recuerden, no estoy exagerando. La gran mayoría de los que roncamos es porque nuestra nariz, por alguna razón, no está funcionando. Puede ser por el resfrío, puede ser por la nariz está mal. Bien, y hoy día vamos a ver cómo eso afecta a nuestro cuerpo. Bien, y en la altura roncamos más que a nivel del mar, les cuento. Si hace concurso de ronquido, nosotros vamos a ganar a los que están a nivel del mar. Y les voy a explicar por qué. La siguiente, por favor. Recuerden, la hipoxia es poca oxigenación. ¿Qué pasa con nosotros? Estamos sometidos a una hipoxia. O sea, no tenemos la misma cantidad de oxígeno que se tiene a nivel del mar. Pero nuestro cuerpo se ha adaptado. Tanto así que corremos, jugamos deporte y hacemos todas las cosas que se requieren en este tiempo. Y llevamos prácticamente una vida normal. Pero recuerden, la hipoxia es una falta o poca oxigenación. ¿Qué pasa en la altura? En las dificultades de la altura, el frío. ¿Ustedes sabían que cada 300 metros, empezando del mar, cada 300 metros baja la temperatura en 2 grados centígrados? Sí. Cuando el Lima está a 28 grados, acá estamos 17. Y si llueve, baja un poco más. ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados? 17. Cada 300 metros o un poco más, la temperatura disminuye en 2 grados. Ahora, no estoy hablando tanto que me voy a ocupar más, aunque eso es evidente, ¿no es cierto? ¿Quién tiene más casacas? Aquel que vive en Cusco que aquel que vive en la Lima. Y ni hablar con los que viven en la selva. Ellos no usan calcetines, ellos no usan la chopa que ahora estamos poniendo. Su ropa se limita a su gorrito, su short, sandalias. Y si van a ir de una forma elegante, exactamente lo mismo, pero elegante. No, es más, es la razón por la que nosotros usamos
camisa, debajo de la camisa hay un interior, ¿no es cierto? Luego una corbata, una chopa y una casaca. Entonces, todo eso es por efectos de la altura. Frío. Es más, el frío que sentimos no es importante, sino el frío de la mente. Una cosa es respirar un aire calientito y otra cosa es respirar un aire frío. El aire frío irrita. ¿Les ha pasado eso? Cuanto más caliente esté el aire, más rico respiramos. Pero cuanto más frío esté el aire, sentimos que nos agrede la nariz, ¿no? Y algunos empezamos a moquear y unos dicen, ay, tengo alergia o me he resfriado. Ese cambio es por la altura. Bien. ¿Qué más? El viento. ¿Qué pasa, señoritas, si no usamos crema humectante? ¿Cómo es nuestra piel? Y cuando van a Lima o a Quillabamba, gastan el crema humectante. ¿Qué dices? Se humecta, o sea, no necesitamos humedecer la piel. ¿Y por qué no necesitamos humedecer la piel? Porque normalmente la piel va a humectarse. Pero recuerden, por el viento y por el descenso de la temperatura, nuestra piel es agredida. En ese sentido, necesitamos crema humectante. Pero recuerden, si nuestra piel necesita esa atención, imaginen la mucosa nasal. ¿Está respirando aire frío o está respirando aire seco? ¿Qué crees que va a pasar? Incluso los ojos se irritan un poco, ¿no? Incluido los ojos. Miren el efecto de esas cosas en la altura. Entonces, ¿qué pasa con un turista? Si nosotros tenemos ese problema, el turista viene feliz, ¿no? En el avión, que está presurizado casi a nivel del mar. Está presurizado casi a nivel del mar, viene y se encuentra con un aire frío, un aire seco, viento. ¿Y qué más hay en Cusco que nos caracteriza? Si no limpiamos hoy día, ¿qué va a pasar al día siguiente? Polvo. Es un polvo, no es el polvo de Lima, realmente es tierra. Entonces miren, aire frío, aire seco y aire sucio. ¿Qué va a pasar con la nariz? Una forma de defenderse de la nariz ante esos agentes es produciendo moco. Pero yo les aseguro que muchos de sus turistas estaban en la mañana, ¿no? Con la nariz congestionada y decían, no, es mi alergia, otros decían, no sé, me ha resfriado, y etcétera, y etcétera. Jóvenes, no es el caso. Es el efecto de la altura sobre la mucosa nasal. ¿Se imaginan si alguien que viene de la altura, la anterior, por favor, respirando así, viene a la altura, tiene que respirar mucho más, o sea, tiene que usar la nariz, y esta nariz está tupida por la sequedad y la inflamación que ha producido el aire frío, seco y sucio del Cusco, se le ha tapado. ¿Se imaginan el estrés que va a tener su cuerpo? Debe empezar a respirar por la boca, empezará a toser, empezará a tener síntomas parecidos al asma, tal vez él crea que tiene bronquitis, neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora que nosotros conocemos esto, pediremos a este porque este se tranquilo, es por la altura. Y podemos tal vez ofrecerle, en lugar del antibiótico, un descongestionante, si es que no hay opción. Eso lo vamos a tomar más ampliamente en las enfermedades. La siguiente, por favor. Estamos viendo las dificultades que nosotros hemos enfrentado y hemos superado al vivir en la altura y que el turista sin duda va a enfrentar cuando llegue. Miren, habíamos visto la disminución de la humedad del aire, es un aire seco, y la radiación solar y venezolana es mucho mayor acá que a nivel del mar. Por eso nos decía nuestro amigo, incluso nuestros ojos se irritan. ¿Qué es lo que irrita a los ojos? Los rayos ultravioletas llegan al cemento, el cemento va a nuestras piel, a nuestro ojo, y la sequedad del ambiente hace que todos tengamos ojo rojo. Creo que también es el factor de la humedad, porque también genera un asunto Sequedad.
Claro, si hay menor humedad, el ambiente es seco. Si ustedes van al espejo, al finalizar el día nuestros ojos están más rojos que al iniciar el día. ¿Por qué? Porque nos hemos expuesto a estos factores que como sangre. ¿Han visto esos? ¿Qué le dicen carnosidades? Carnosidades es el final de este efecto sobre el ojo. Y decimos, no, creo que han visto mucha tele, creo que han visto... No, terminamos el día frotándonos los ojos, pero ese efecto de sequedad de los ojos. ¿Cuál es el antídoto para ustedes? Mañana lo van a saber, pero voy adelantando. Necesitan un sombrero y lentes, no gafas. Esas gafas que venden en la avenida Sol, de 10 soles, 15 soles, menos. Deben haber lentes que tengan comprobado un factor de protección contra los rayos ultravioleta y no necesariamente son oscuros, son transparentes, pero hacen que protegen al ojo de esos factores tan nocivos para nuestra salud. Miren las dificultades con las que enfrenta un turista. Muchos de ellos no van a pasar bien, algunos de ellos sentirán el efecto de eso. Muchos, recuerdo, si la nariz está destruida, ¿quién necesita respirar más profundamente? No va a poder hacerlo. Su oxigenación va a bajar, ustedes tendrán que llamar a cualquier doctor. Ojalá más salud para que les ayude en este problema. No recuerden, todo parte de los efectos de la altura del cuerpo humano. La siguiente, por favor. ¿Cómo compensamos? Miren, los efectos fisiológicos de la altura. Nos adaptamos. Estas son las partes más estudiadas. Función pulmonar, función cardiovascular, o sea, del corazón y los vasitos, y la función cerebral. Son tres organismos que trabajan duro para que el paciente se adapte. Y ustedes ya trabajan y se adaptan muy bien. Esa es una pregunta. Si nosotros nos desenvolvemos tan bien en la altura, ¿por qué nuestro equipo de cienciano pierde cuando vaya? La respuesta mayoritaria es que son malos. Es una respuesta ordinaria. Puede ser. No ganan. Cuando vienen acá. Si vienen acá, porque los de la costa no pueden correr como corren en la costa por la altura, porque cuando ellos bajan a la llano no corren igual o más que ellos. Vamos a responder esto. La siguiente, por favor. Vamos a ver cómo nuestros pulmones van a adaptarse a la altura. Bien. Primero, hiperventilación. ¿Es rara esa palabra para ustedes? Mayor ventilación. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes saben cuántas veces respiramos en un minuto? No les vamos a dar la tarea, pero es fácil. Pongan la mano en la barriga de alguien, controlen el tiempo, cuántas veces esta se eleva en un minuto. ¿Ya? Esa es la frecuencia respiratoria. Pero ustedes no van a hiperventilar. ¿Por qué? Porque su pulmón es grande, su tórax es amplio, entonces los músculos intercostales inspiran de tal forma que su respiración va a ser casi igual o menos que el nivel del mar. Pero la hiperventilación se va a dar en aquellas personas que no están acostumbradas o que no viven en la altura. O sea, ¿han visto al paciente? Camina un poco y ¿qué hace? Sí, esa es la hiperventilación. ¿Qué dice el cuerpo? Como me falta menos oxígeno, como no puedo coger más oxígeno, entonces voy a hacer que mi pulmón trabaje más rápido. Y así compensa supuestamente este problema. Y sí lo hace, sí lo hace. Nosotros normalmente respiramos de 13 hasta 16 veces en un minuto. Una hiperventilación que podrá llegar hasta 20 respiraciones en un minuto. Recuerden, todo esto es inconsciente. Todo esto es inconsciente.
es tu nombre? Efraín, ¿cuántas planchas haces? 15 a lo mucho. ¿Alguien hace más planchas que Efraín? ¿Cuántas haces? 25, 40. Miren, ya es, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si a Efraín, me imagino que hace las 15 planchas rápido, ¿no? Y tranquilo. Tú haces las 40 y también tranquilo. ¿Qué pasa si te pido que hagas 25 y a ti te pido que hagas 80? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Me agito. Te agitas. No, pero no solo te vas a agitar, ¿qué va a pasar con tus músculos? Se van a cansar, van a querer romperse, ¿no es cierto? Quema. Los que han hecho bastante planchas y han tratado de superar sus marcas, sienten que esto quema. ¿Ok? Eso pasa cuando hacemos ejercicios. Miren, normalmente respiramos de 13 a 15 veces por minuto, ¿cierto? ¿Se imaginan que esta persona empieza a respirar 20 veces en un minuto? Está haciendo 4 a 5 o a 6 veces más ejercicio que lo normal. Acá tenemos músculos. Si esta persona no se adapta, ¿qué va a pasar con los músculos? ¿Qué pasa con tus músculos cuando haces más ejercicio de lo normal? Se cansan, se agotan. No se adaptan a respirar, su cuerpo va a seguir respirando mucho más. Estos músculos se pueden agotar y dejan de respirar. Y hemos tenido casos de pacientes que han fallecido. Felizmente la gran mayoría logra adaptarse hiperventilando. Soluciona la oxigenación, la hipoxigenación, la poca oxigenación que tienen, y felizmente pueden estos 3 o 4 días seguir adelante. Bien. Sí. Estoy hablando de eso, ¿cómo se llama? ¿Le escuchan atrás? Más alto, por favor. Doctor, hablando al caso que usted está hablando, tuve un pasajero que fuimos de camino y justamente ella caminaba enfocada de 20 metros, pero tenía una agitación. Y más me desesperaba yo que de repente pasaba. ¿Cuál es la forma de repente para poder ayudar a que ella... ¿Qué le recomendarían a este paciente de todo lo que hemos hablado? Si sigue haciendo ejercicio, el músculo se va a cansar y se va a agotar. Entonces, ¿qué le recomendamos? Si usted le ve tan mal, se siente. Y vas a ver, solo al sentarse, va a es más, si está muy grave, le pido que me hable. Le digo, hágame así, sí, y así no. ¿Me expreso? Que se altera su pensamiento. Vamos a hablar del sistema nervioso, pero recuerden, estamos hablando cómo funcionalmente el cuerpo empieza a reaccionar para adaptarse a la altura. Cuando no lo hace bien, o a pesar de que lo ha hecho, no se adapta, ¿qué estamos hablando? Mal, agudo, de estamos hablando acá de lo normal. ¿Bien? Normalmente la gente va a empezar a respirar más rápido. Si es muy rápido, quiere decir que no se ha adaptado. Ahí hay que tener cuidado, porque los músculos, como hemos visto, al ejercitarse más, y acá tenemos músculos, el diafragma es un músculo, se nos va a cansar, ya no va a poder respirar. ¿Qué dicen ustedes cuando ya no pueden? ¡Ay! Se dejan caer, ¿cierto? El diafragma y estos músculos se dejarán caer, pero es terrible cuando se dejan caer porque el pulmón ya no tiene quien lo bombee, ya no respira. Y al final es fácilmente reversible. Bien, entonces, ¿cuándo empieza esto? A los pocos minutos, porque ellos bajan del avión y dicen, oye, ¿no? Había un anuncio que dice, si sientes que te falta aire, no es la altura, es porque estás cerca del cielo. Y eso es la verdad, porque estaban cerca de irse al cielo, porque ellos sienten que ya no pueden más. ¿Ya? Entonces, rápidamente el cuerpo dice, oye, necesita respirar más rápido y lo hace. Entonces, ¿cómo sabemos que está haciendo esto? Porque camina 5 pasos y dice, espera, ¿no? Y empiezan a
a respirar, se recupera y otra vez. Es más, si su hotel queda si es el Libertador y les han dejado en la Avenida Sol, esa cuestita para ellos es interminable. Porque tienen que estar. ¿Por cuánto tiempo? Muchísimo tiempo, hasta que su tórax se ensanche, sus pulmones crezcan y el corazón sea musculoso. Tanto así que si morimos podemos hacer anticucho de corazón. Recuerden, el corazón es un músculo. Cada vez que se contrae, cada vez que ustedes hacen esto, este músculo se va a crecer, ¿no es cierto? El corazón es exactamente igual. Si no se acostumbra el paciente, el corazón va a seguir haciendo esto, va a esforzarse, va a crecer, va a crecer, va a crecer, y ya no hablamos de esto. Bien. ¿Alguna pregunta de la función pulmonar? Si la nariz está mal, si tiene el tabique desviado, si el paciente viene con un resfrío, ¿qué creen que va a pasar acá? Sin duda. O sea, primero, si el paciente se siente mal de cualquier cosa, que se trate allá, que se cure allá, porque si viene acá, la va a pasar mal y después en un momento. ¿Alguna pregunta de esta? Sí. Cuando viene por una cuestión, normalmente se nos explica y ya se toman a ver, busquemos a esas pelotitas. Sí. Por esto, miren. ¿Qué pasa? Esto está en un ambiente sin viento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si respiro yo? Sin viento va a estar bien. ¿Qué pasa con el viento? Hace que esto se desordene. Entonces se nos va a dificultar conseguir el oxígeno. Y si es más alto, más todavía. Entonces, ¿qué pasa cuando está yendo el carro a velocidad que uno saca la cabeza? ¿Qué siente? Es imposible respirar. Entonces tiene que meter la cabeza y la mamá le da un cocacho para sacar la cabeza. Ellos dicen, ¿se puede tocar un carro? No. ¿Por qué metió la cabeza? Porque no podía. Es por eso que necesitamos usar casco en los motociclistas. ¿Para qué? Para que esto proteja y pueda respirar el aire. Es por eso mismo. Bien. De hecho, cuanto más viento, el aire es más seco. ¿Ya? Y daña más la nariz. Volvemos a donde estábamos, por favor. La siguiente. Miren lo que pasa acá. Esto, miren, la medicina es muy simple. Todos podemos entender. Hasta yo lo he entendido. Si yo lo entendí, ustedes lo van a entender mucho más rápido. Ustedes son más inteligentes. Miren, esto es el pulmón. Al final, nuestro pulmón son millones de estos globitos. Y cada vez que respiramos, se llena de oxígeno. Esos globitos entran en contacto con los vasos. La sangre venosa, ¿qué lleva? CO2. La sangre arterial, o sea, la que tiene mucho oxígeno. Bien. Entonces, miren, ¿qué pasa cuando el paciente no se adapta? Eso está en peligro. Entra menos oxígeno a la sangre. Este oxígeno es el combustible esencial para cada función del organismo. Y si hay menos oxígeno, ¿qué pasa con las funciones del cuerpo? Se deprimen. El corazón no bombeará como debe bombear, el pulmón no aspirará como debe aspirar. Eso conduce a un mal agudo de mortalidad. Ese es el problema. Menos oxígeno, las células no tienen el combustible para funcionar. Nosotros le llamamos a esto una hipoxia, o sea, poco oxígeno, hipobárica, por poca presión atmosférica. Hipoxia, hipobárica. Poco oxígeno por la disminución de la presión. Si pasa eso, el oxígeno no llega a la sangre. Si no llega a la sangre, no llega a las células. Eso es problemas para ustedes.
de la altura sobre el cuerpo normal. ¿Saben qué? En todos Santos han comido lechón. Abundante. Después del lechón, ¿cuántos han dormido una siesta? ¿Han escuchado hablar de las siestas después de los almuerzos? ¿Qué recomiendan las abuelitas? Tienes que descansar. Y si duerme más, ¿qué dicen? Si alguien que debería dormir 1 hora duerme 2 horas, ¿qué dicen? Uy, mi sopa estaba buena, ¿no? Lo ha agarrado, le ha cogido bien. Amigos, ¿qué ha pasado? Recuerden, toda función del cuerpo necesita oxígeno, ¿ya? Y el oxígeno es sabio. Cuando uno hace ejercicio, ¿a dónde manda el oxígeno? El cuerpo. Los músculos. Cuando uno estudia, al cerebro. Cuando uno come, saben que la digestión necesita mucho oxígeno. Entonces, si pones ahí 1/4 de lechón en el estómago, el cuerpo va a decir: yo necesito mucho oxígeno para eso. Entonces va a decir: cerebro, discúlpame, te voy a dar poco oxígeno. ¿Y qué pasa cuando el cerebro tiene poco oxígeno? Lo que va a pasar en un momento con ustedes. ¿Por qué? Porque miren cuánto el ambiente que tenemos. ¿Hay acá aire acondicionado? Creo que sí. Es más, estamos compitiendo con el proyector y entre todos ustedes están compitiendo por el poco oxígeno que hay acá. El que va a perder primero. Sí. No estoy mintiendo. Cuanto más gente hay en un ambiente, ¿qué pasa? ¿Qué capacidad tienen las estales? Hay de 15, de 18, de 19. Cuando está full, ¿qué pasa de Ollanta a Cusco? ¿Por qué? ¿Y hay algunos que vomitan? No le echen la culpa a que el conductor ha ido muy rápido, etc. Es básicamente la poca oxigenación que han sido sometidos a, o sea, la hipoxia. ¿Recuerdo? Un carrito, 19 personas, tratando de vivir. Estoy hablando en serio, ¿eh? Y no solo eso, por ahí hay algunos gases raros que se mezclan, humores de nuestro cuerpo. ¿Qué decimos cuando alguien entra de afuera? Oye, este ambiente está acá, siente lo pesado de eso, siente que al respirar no se oxigena bien, quiere salir. Y aquellos que se ponen a vomitar y todo eso, no es por las curvas, es porque el cerebro no tiene tanto oxígeno. Y es más, el oxígeno no es suficiente para la digestión y el cuerpo dice: no necesito sacrificar al cerebro por digerir. Priva de oxígeno a todo el intestino y ¿qué pasa? No va a desechar en forma de vómito. Abrir las ventanas. Pero a ver, abran las ventanas ahí. No, frío, me va a dar viento a mi guía, ¿no? Eso del viento al guía, no. Es simplemente el problema del oxígeno. Nuestro cerebro procesa esa información, trata de dormirse, a veces no es suficiente. Y como hay alimento acá, está gastando el oxígeno y dice: algo, ya no voy a digerir. Quiero oxígeno para mi cerebro, y el paciente se siente mal, quiere vomitar, y al vomitar se siente mejor. Y todos dicen: le pasó a mi rudita y esto, no es el caso. Al vomitar hay un gran ahorro de oxígeno, porque ya no vamos a digerir. En ese sentido, el cerebro se siente mejor, el paciente se siente mucho mejor. Y si digamos estamos pensando en disfrutar de la psicología, ¿cuántas horas? son 6 horas. En ese caso, salimos de ahí, Chile reposando.
Claro que sí, porque vamos a disminuir el consumo de oxígeno por la digestión, pero más importante es al decir por tu aire acondicionado. Extrae aire y lo renueva, ¿cierto? Entonces eso ayuda. Es frío, sí, pero es lo mejor. Y van a ver que sus pacientes van a despertar, les van a pedir videos y nadie va a poder hacer nada. Hacemos así. ¿Aire acondicionado frío o caliente? Generalmente el aire acondicionado es frío. Frío. Sí, sí, sí. Pero si lo tenemos en 18 grados, va a ayudar bastante. Va a ayudar bastante. Si yo digo eso a las agencias, me van a votar. ¿Por qué? Porque ellas creen que si abrimos la ventana, les puede dar el viento a los pasajeros y se ponen mal. Lo recuerdo. Si se ponen mal en un viaje, abran la ventana. Pero en detalle, si se ponen más tensos al proceso de respirar con el frío, imagino que eso también agudiza, ¿no? Todo tiene su efecto. Y por eso les estamos enseñando, estamos compartiendo esto, porque yo no puedo enseñar. A mí me lo han enseñado, yo he aprendido y yo lo estoy compartiendo. Para que ustedes estén informados qué es lo que está pasando y no se desesperen. Bien. ¿Cómo se debe usar el oxígeno? Uy, esa es una clase de unas 4 horas. ¿Ah? Se llama oxigenoterapia. Y tenemos que ver. ¿Qué vamos a usar? Un oxígeno, primero tiene que saber cuánto de capacidad tiene su tanque. En Camino Inca, cuanto más pequeño mejor, ¿no es cierto? Si yo tengo una botellita que entra ahí, feliz, ¿no? Tu oxígeno, aquí está. Pero ¿cuántos litros tiene? ¿Cuánto le va a durar a un paciente que realmente lo necesita? ¿Cuál es la medida más ¿Cómo recomendable? suministrarlo? A veces la mayoría de carros con oxígeno, y eso lo he visto, tienen máscara. Si yo voy a usar máscara, voy a consumir más oxígeno. Lo ideal es que todos tengan cánula. ¿Por qué? Porque voy a usar mucho menos oxígeno y el tanquecito va a durar más. Les cuento. A ver, vamos a descansar un poco. Ejercicios de matemáticas. Si el paciente necesita 2 litros por minuto, en una hora, ¿cuánto va a consumir? 120 litros por minuto. Esos balones chiquititos que ustedes tienen, los pequeñitos por los que todo se pelea, tienen 110 litros. ¿Cuánto le va a durar? Una hora. Les pregunto, si están en el primer campamento y quieren llevar hasta Machu Picchu, ¿cuánto van a necesitar? Si tu balón no tiene oxígeno y está con la cánula, le están interrumpiendo más el flujo de oxígeno. Pero no es necesario tenerlo abierto todo. Claro, 2 litros por minuto. Ese es algo que debemos mejorar, porque generalmente los que proveen los balones está malogrado, el balón está vacío y si está lleno, los manómetros están malogrados, entonces uno no sabe cuánto da, y etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, es otra capacitación, pero es muy importante que ustedes sepan cómo darle, cuánto darle y qué usar para dar. Y ustedes pueden con eso sacar. Pero recuerden, si lleva un balón pequeñito, tienen que pensar que en una hora este tiene que estar listo para recibir en otro lugar donde reciba oxígeno. Si le da menos de 1 litro, si se le suministra menos de 1 litro por minuto. 1 litro por minuto podría ayudar, pero casi no lo siento. Pero lo mantiene frío. Claro, claro. Les voy a mostrar a mi mejor amigo. Los doctores normalmente usan cosas como estas, ¿no? Si alguien quiere que le digan doctor, solo póngase esto acá y ya está, doctor. Yo en el heladero tenía mi mantiflaco, vendía helados, pero alguien me puso eso y me decía, doctor, ¿cuánto cuesta su helado? Entonces, pero esto no me cuesta mucho. No es tanto mi amigo como este. Esto mide el oxígeno que el pasajero tiene en sangre. A ver si están despiertos y yo también. Este es un pulso oxímetro. ¿Cómo se llama? Pulso oxímetro.
Hay varios modelos, no están a la venta. Pero para mí, como médico especialista en medicina de altura, esto es mucho más importante que los otros instrumentos. Vamos a ver luego por qué. ¿Ya? ¿Seguimos? Les decía, ¿qué pasa cuando dormimos? Nos relajamos. Estamos relajados totalmente. Y si despierto respiramos 15 veces en un minuto, dormidos, ¿cuánto creen? 10 veces en un minuto. 11 veces en un minuto. Hay pacientes que pasan 20 segundos sin respirar. Hay otros que soplan, ¿no? ¿Han visto? Todo eso es por efecto de la altura. Entonces, ¿qué pasa? Miren, su paciente que necesita respirar más, ¿cierto? Cuando va a dormir, ¿qué va a pasar con el turista? Igual, se va a relajar. Pero como necesita respirar más y está respirando menos, a ver, les pregunto, ¿dónde más se desencadena? ¿A qué hora del día se manifiesta más el mal de altura? A medianoche, en la madrugada. ¿Cómo se levanta? No puedo respirar. Se sientan, están ahí respirando un buen rato y dicen, ya estoy bien, ya estoy bien. Tratan de dormirse otra vez. Por lo que les estoy explicando. Porque al dormir, nosotros ya normales, individuos de altura, ¿no? Ya nativos de altura, respiramos menos. El extranjero va a querer hacer, su cuerpo va a está programado para eso, pero al hacerlo se hace daño. Me llaman muchas veces, doctor, mi paciente está mal, ¿qué ha pasado? Tiene diarrea y vómitos. ¿Desde qué hora? Desde la medianoche. Antes pensábamos en bacterias, parásitos, ahora les damos oxígeno y le dan el médico al doctor y no, el doctor no ha hecho nada, el oxígeno va a ser que les sale. Por lo que ya les he explicado. Entonces, al dormir, deben estar atentos que algunas veces los pacientes lo van a hacer. Entonces, tienen que levantar de la almohada y el dormir a veces se hace les va a hacer su problema. Y si es gordito, más. Están dormidos, todo el mondongo aprieta el diafragma, entonces el diafragma tiene que hacer más esfuerzo para respirar. Si es gordito, mucho más. Entonces van a encontrar pasajeros que dicen, no he podido dormir, ¿no? O estaban sentados y querían dormir. ¿Cuál es la postura correcta para poder descansar mejor? Echamos. ¿Espalda o boca abajo? Bueno, ahí nada. Si te digo de espalda, ahora ya estás boca abajo. La idea es que deben ser conscientes que en la noche va a pasar este fenómeno por sus pasajeros. ¿Ya? Es por eso que dicen con relación a la cena en la noche. Debe ser ligera. Recuerden, ¿no? Adelante, amigos. El corazón debe reírse, pero en la altura llora. ¿Ustedes han regado jardines? ¿Hasta dónde llega el agua? Depende de la hora. Pues si la presión es buena, regalar pues un mes. Pero si quieren hacer llegar más allá, ¿qué hacen? O sea, ¿no es cierto? Acá en la salida hacen que eso sea más angosto y hacen concurso, mira hasta dónde llega. Miren, ha aumentado la presión. ¿Qué pasa? Cuando ustedes cierran, la cantidad de agua sigue la misma, pero ya el espacio por donde sale es menor. Entonces, ¿qué pasa? El agua se junta acá y busca por dónde salir. Y cuando encuentra, sale disparado. Si lo taparíamos, ¿qué pasaría? Hasta que termine. ¿Qué pasa? La presión de agua está aumentando. En el cuerpo pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo? No hay oxigenación adecuada. El corazón dice, oye, mis células necesitan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fácil. Aprieta las arterias. Y si en la manguera la presión de agua sube, en el cuerpo, ¿qué va a subir? La presión arterial.
cuanto más se les acostumbre, cuanto más necesidad haya de eso, la presión arterial va a subir bastante. Entonces llega al médico a ver su presión, uy, está en los cielos, cardiólogo. No el cardiólogo, porque el cardiólogo va a decir, su presión está alta, va a entrar, le va a dar medicación antihipertensiva y todo eso. No. Recuerden, le damos oxígeno y el vasito, porque ya no tiene la necesidad de humillar fuerte el oxígeno. De acuerdo, una de las formas de adaptarse a la altura es que la presión arterial sube. ¿Sí? ¿Me escuchan? No. Por favor, vamos. Hay otras personas que están descansando, están en la cama y sufren presión arterial y están calientes. ¿Estás hablando de personas que viven en altura o de turistas? Que viven en altura. Fácil. ¿Qué pasa cuando dormimos? Dejamos de respirar. El paciente delicado, enfermo, puede bajar su oxigenación. Entonces, ¿qué va a decir el corazón? Oye, necesitas bombear más, ¿no es cierto? Y es por eso que sube la presión. Sube tanto que se pone rojo. Sí. Y a veces no es suficiente. Los vasitos van a reventar. Y ese ya es un trastorno. Y los turistas no están exonerados de eso. Va a pasar. Entonces, miren lo que hace el sistema circulatorio. ¿Cómo se adapta? Aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que va a gastar más sangre. Y para gastar más sangre tiene que latir más rápido. Eso es el gasto cardíaco. Entonces, ahora vamos a utilizar estos aparatos. Voluntarios. Luego me pagan las pilas. Los números más grandes dicen cuánto está el oxígeno en su sangre. Los pequeñitos dicen cuánto es su pulso. ¿Bien? ¿Ya tiene su lectura? 92-65. ¿Tú? 96-60. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Los dos voluntarios vayan sin correr, lo más rápido que puedan, vayan hasta la ventana y regresen. Sin correr, caminando. No es competencia, tú ves rápido. Camina más rápido, sin correr. Los haríamos subir y bajar las gradas, pero más rápido. Bueno, si nos han hecho caso, vamos a tener éxito en el experimento. Si no, bueno, deberíamos subir y bajar hasta el primer piso. ¿Qué tal? ¿Lo he hecho rápido? ¿Recuerdas tus números? Ahora nos va a decir cómo ha cambiado eso. No han venido agitados, pero ¿qué tal? Escuchen, 90, su saturación de oxígeno 90 y tu pulso 93. ¿Qué ha pasado, amigo? Quédale aquí. ¿Qué ha pasado? Su oxígeno ha bajado y su pulso ha subido. ¿Por qué? Porque al caminar has consumido más oxígeno, entonces tu pulso, ante esa falta de oxígeno, ¿qué ha dicho el corazón? No, acá me falta, ¿no? Y ha empezado a... Eso ha pasado en ustedes. Imagínense a uno de Australia y le hacen subir hasta el Guayapiche. El corazón ya no va a reír, solo caminando. ¿Te imaginas si fueras futbolista? ¿Cómo va a estar tu pulso? ¿Y el oxígeno? Ahí está la respuesta.
Yo quería venirme con Marcaria, pero no me han dejado. Teníamos nosotros la solución a su problema. No es cuánto tiempo pasa en la altura, no. Hay que considerar eso. Pero ese es un secreto. Cuando me reúna con el entrenador, lo voy a decir. No miren ese efecto. O sea, miren lo importante que es esto. A mayor ejercicio, mayor consumo de oxígeno. Como hay mayor consumo de oxígeno, el cuerpo dice, oye, me está faltando, entonces aumenta el gasto cardíaco. Para compensar. Recuerden, para compensar. Hay muchos de sus pasajeros que aún haciendo eso no van a compensar y su cuerpo va a pedir más y van a estar ahí. Ay, Cintia, ya no puedo más, mi corazón se me va a salir, por la boca, ¿está? ¿No? ¿Qué tienen que decir ahí? Si tiene el carro, por favor, y cuando se sienta bien, ya no la dejen que se desvane, ya no la dejen que esté, porque ella necesita deseo. Bien. Creo que ya se me acabó la charla y tenemos un break. Todavía tenemos algunas diapositivas, ¿ya? Entonces, ¿está bien si pasamos a tomar un break? Mi maestro me dijo que la cabeza no puede retener más de lo que el asiento puede resistir. Entonces, hagamos descansar en los asientos. Vamos a... Estos dos pacientes empiezan a sentirse agitados, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos explicado nos dice que la digestión consume mucho oxígeno. Entonces, el paciente va a tener que competir y por eso actividades tan simples como pararse o caminar unos 2 o 3 pasos pues van a ser complicadas. Si eso no lo supera, el cuerpo del paciente va a decidir eliminar el alimento. Los vómitos o a veces pero eso no tiene que ver nada con su vida que ha hecho y bajar. No, encima la clima estaba no, a veces le decimos que se ha enfriado el paciente, ¿no? Por viento, cosas así. Era la explicación que antes nos daba, pero ahora entendemos que el cuerpo, como hemos visto, se adapta a todas las circunstancias adversas. Y si tiene éxito, el paciente se siente bien. Si fracasa en eso, nos van a tener que llevar. Bien, entonces, te recomendaría para esos casos pedir el oxígeno del carro, darle al paciente y vas a ver cómo en 1 hora no va a tener problemas ni con la digestión ni se va a sentir súper bien. Bien. Recuerdan que hace un momento les pedí que mostraran sus palmas, las palmas de sus manos. Todos han visto que son mucho más rojas que lo normal, ¿cierto? ¿Por qué? Esta es otra forma en la que el cuerpo va a compensar esto. Aumenta el transportador de oxígeno. ¿Cuál es el transportador de oxígeno? El glóbulo rojo. El glóbulo rojo es el que da la coloración a nuestra pantalla. En ese sentido, cuanto más glóbulo rojo va a haber, nuestras manos van a ser más rojas. Pero cuidado, ustedes y nosotros que somos de la altura, cuando no logramos adaptarnos con éxito a eso, nuestro cuerpo cada vez va a ir produciendo más y más glóbulo rojo. ¿Han escuchado de la poliglobulia? Esa es la expresión final de este proceso. Es un paciente que su cara es rojo vino, ¿no? Medio así, no es rojo, es que láser, rojo vinoso. Sus manos también rojas. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando bajan a Quillabamba, se van a Arequipa, estos pacientes se empiezan a sentir mucho mejor. Entonces, el cuerpo va a razonar y va a decir, cuando estamos mucho tiempo en la altura, estamos hablando del efecto de la altura sobre nuestro cuerpo. Entonces, va a aumentar el transportador. Si con eso nosotros nos adaptamos, nos aclimatamos,
esto se va a mantener constante y no vamos a tener problemas. Pero si fracasamos, el cuerpo va a seguir produciendo más, más y más, porque el estímulo siempre va a estar presente. Es otra forma en la que el cuerpo se adapta. Aumento de glóbulos rojos y hemoglobina. Recuerden, a nivel del mar, la hemoglobina tiene sus valores normales. En damas, 13, 14 puntos de hemoglobina, en varones hasta 15. Pero acá, en damas es hasta 15 y en varones 17, 18. O sea, tenemos mucho más glóbulo rojo que en los hombres. ¿Hay forma de reducir producción de cuerpos? Bueno, normalmente cuando se trata de nosotros hay que donar sangre, ¿sí? Es decir, reducimos la cantidad de glóbulos rojos. Pero recuerden, aun cuando hacemos eso, el estímulo, que es la altura y la poca oxigenación de la altura, va a hacer que el corazón y el cuerpo empiecen a producir más glóbulos rojos. Y es un círculo vicioso. Y recuerden, muchos de nuestros paisanos ya de edad, que tienen esa fase, ¿no? De muy roja, su cara muy roja, no es de rojo brillante, sino un rojo medio oscuro. ¿Qué van a tener? Van a tener su presión alta. ¿Por qué? Porque la sangre que está espesa necesita más fuerza para movilizarse. Entonces, la forma como el cuerpo hace o logra esto es aumentando la presión. Y muchos de nuestros pacientes de altura son mal diagnosticados con hipertensión arterial cuando lo que tienen es una oligomia secundaria a la altura y esta produce aumentos de presión arterial leves. Decimos esto en base a que cuando vamos a Arequipa o los llevamos a Lima, sus presiones bajan y ellos se sienten mucho mejor. Ahora, llevándolos a nuestro campo, si el transportador es importante para una buena oxigenación, ¿qué va a pasar con una paciente turista que viene con anemia, con poco transportador? ¿Qué dices? Va a estar más expuesta que otros a que el mal de altura le va a pegar fuerte. He tenido pacientes, mujeres, que han venido del llano, que en su ciclo menstrual no vienen con sus molestias, pero con la altura esto les da. Recuerden, si el transportador es escaso, las posibilidades de que esto se adapte van a ser mucho. Y como habíamos mencionado, el cerebro, el corazón, los pulmones y todos los aparatos tienen un requerimiento de oxígeno. ¿Ustedes saben cuál es el órgano que necesita más oxígeno? Caliente, caliente. ¿Allá tiene otra idea? El cerebro. Muy bien. Amigos, el cerebro es el órgano que necesita más oxígeno que cualquier otro órgano. Aún más. En ese sentido, ya no vamos a tener tiempo para tocar el mal de altura, pero ¿alguien de ustedes me puede decir cuál es el síntoma más frecuente en los pacientes que se quejan por la altura? ¿Qué les ha dado el mal de altura? Dolor de cabeza. Diarreas, sí. Recuerden que el 95% de pacientes extranjeros que van a tener mal de altura van a referir o van a presentar dolor de cabeza. ¿Por qué? Por esto. Porque el cerebro consume y es el órgano que necesita más oxígeno. Es muy sensible. Es absolutamente sensible. Tanto así que cuando él enfrenta a un ambiente con poco oxígeno, se va a producir hinchazón en el cerebro. O sea, el cerebro está dentro del cráneo. El cráneo es una cosa rígida. En algunas zonas donde va a ocurrir esto, las zonas más sensibles, los pacientes generalmente se quejan de dolor en esta parte, en la zona frontal. Porque ¿qué ha pasado? No hubo un efecto de la altura, ha habido una redistribución de líquidos
marcha el cerebro. En ese sentido, el dolor es constante y opresivo. No deja descansar al paciente. Toma su paracetamol, toma su diclofenaco, toma cualquier otro medicamento. ¿Qué pasa con el dolor de cabeza? Sigue. O sea, todos ustedes han tenido este caso. ¿Por qué? Porque el problema no es una agresión al cerebro. Presenta el cerebro por la falta de oxígeno. 2 minutos con oxígeno, el dolor de cabeza, ¿qué va a pasar? Recuerden, apenas el organismo empieza, la siguiente por favor, a enfrentarse a esos medios con poco oxígeno, como es Cusco, ya va a tener efectos en el cerebro. A veces va a haber dificultad para concentrarnos, etc. Hoy día hemos hecho esto. Recuerden, la saturación de oxígeno, ¿cuánto tenías? 92. Miren, si nosotros le damos ese valor a uno que vive en Lima, se van a preocupar. ¿Por qué? Porque los valores normales son de 95 a 100. Pero tú te has acostumbrado a vivir con poco oxígeno. No es que eso sea lo normal para ti, no. Es poco oxígeno, pero tu cuerpo lo ha asimilado de tal forma que vive y hace todo lo que tú haces sin ningún problema. Cuando tú vayas a Lima, te pones el aparato otra vez, vas a estar en 97, 98. Alguien podría decir, pero son solo 5 puntos. A ver, díganme eso a sus células. Digan eso a sus células. Es por eso que en manga altura parece que se produce la muerte. Les voy a decir una cosa. En medicina, cuando no sabemos la causa de la muerte, generalmente hacemos autopsias. ¿Ya? ¿Saben qué han encontrado en los pacientes asfixiados? O sea, los pacientes que les han quitado el oxígeno por mucho tiempo. Han encontrado edema en el pulmón, o sea, agua en los pulmones y agua en el cerebro. ¿Y saben cuáles son las formas más graves del mal de altura? Cuando hay agua en el pulmón o hay agua en el cerebro. Esas son formas severas del mal de altura. ¿Y por qué menciono lo de los asfixiados? Porque pareciera ser que lo que pasa en la altura es una asfixia lenta. Cada vez el paciente menos oxígeno, y lo que en un asfixiado produce en 5 minutos, en un paciente que no se ha adaptado a la altura lo puede producir en 2, 3, 4 días. Con esa secuencia. Entonces recuerden, 2 puntos, 3 puntos es importante para nuestro cuerpo. Otra cosa es que ustedes se han adaptado a eso y que su cuerpo no es que se esté pasando bonito, y hemos visto que su espalda ha crecido, el corazón es más grande, nuestras manos más rojas, más chaposo, están pagando el precio de estar. Y bien por nosotros, ¿cierto? Porque yo tengo 3 hijitos, hago todas mis cosas, hago deporte y no hemos cuidado. Muchos de los turistas harán lo mismo, pero los que no hagan, los que fracasen, van a tener problemas. Lo que les decía, valores normales de 96 a 100. Puede ser usado como predictor a nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente extranjero o de Lima viene al Cusco, le medimos la saturación de oxígeno, puede estar en 85. Le decimos, ¿siente algo? No, estoy normal. Es bajo, pero su cuerpo se está adaptando a eso. Hay pacientes que tienen 90, que podría ser normal para el Cusco, pero tienen dolores de cabeza, tienen náuseas, tienen vómitos, tienen diarreas, otros malestares, algo de esa oxigenación no es suficiente para ello. Entonces tenemos que darlo. Recuerden que la causa de todos estos síntomas es la hipoxia, o sea, la poca oxigenación. ¿Cuál es el medicamento de elección entonces? Oxígeno. Y si no tienen oxígeno, descansen para que gasten menos de oxígeno, ¿no?, en movimientos y en otras actividades.
La siguiente, por favor. Cualquier parecido es solo coincidencia. ¿Ya? El cerebro es uno de los órganos más sensibles a la hipótesis. Recuerden, muchos pacientes dicen la forma más severa del mal de altura es edema cerebral. ¿Cuándo dicen que tiene edema cerebral? Cuando empieza a convulsionar, cuando empieza a hablar incoherencias, y etcétera, y etcétera. Eso es lo que pensábamos antes. Pero ahora ya sabemos que ese edema cerebral empieza con el dolor de cabeza que llega al momento de venir acá, justo cuando se empieza y el organismo no logra compensarlo, sin duda puede terminar en eso. Pero felizmente la medicina nos ayuda a detener eso, estabilizarlo y sanarlo. Recuerden, no necesitamos pensar en algo que, o sea, pedir atención médica a alguien que solo tiene dolor de cabeza por mucho tiempo. Cuidado que puede estar yendo a la forma más grave. Porque recuerden, hasta que convulsione, desde que apareció el dolor de cabeza, ahí no. Entonces, puede estar en dificultad en ese proceso. Y si actuamos rápido, mucho menos. No tengan miedo a dar el oxígeno. Muchos dicen, a ver doctor, pero si le voy a dar 15 minutos de oxígeno y luego va a volver a respirar el mismo aire que tiene poco oxígeno, es igual, ¿cierto? Mejor no le damos oxígeno. Hasta hace unos 5 años eso era cierto y muchos de los colegas hacían esto o hacíamos esto. Pero recuerden, ahora sabemos que no importa le demos 1 o 2 horas, va a hacer que las células que tenían poca oxigenación se oxigenen lo suficientemente bien, que empiecen a funcionar óptimamente y se preparen para enfrentar otra vez la hipoxia. Lo que nosotros hacemos es cuanto más tiempo esté el paciente con oxígeno, mejor. Y nos van a dar las gracias. No le tengan miedo al oxígeno. Muchas personas han muerto por falta de oxígeno. Pero nadie ha sufrido algo por exceso de oxígeno. Al menos en medicina, donde la causa de todos los problemas es la falta de oxígeno. Las cámaras de gas o de oxigenación ayudan mucho a una persona. No te he escuchado muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Que si las cámaras de oxigenación ayudan mucho a una persona. Cuando hablas de cámaras de oxigenación, ¿estás hablando de cámaras hiperbáricas? Recuerden, el origen de esto lo voy a decir en términos médicos. Es una hipoxia hipobárica, o sea, baja presión. Lo hemos explicado muy bien al inicio. ¿Cuál sería el antídoto? Hiperoxia hiperbárica. ¿Respondí tu pregunta? Absolutamente es la respuesta. Antes usábamos medicamentos como diuréticos y otros medicamentos que ayudaban al paciente pero no lo compensaban. Ahora como oxígeno y otros medicamentos de apoyo, nuestros pacientes que no se lograron adaptar a la altura son curados, se adaptan a la altura y se van al Salcantay y no tienen. Recuerden, el mal de altura es una mala adaptación a la altura. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos los medios suficientes para hacer que este paciente se adapte completamente a la altura, este paciente puede quedarse en Cusco y hacer sus actividades con Clínica Max Salud es pionera en esto. Pacientes que antes de emergencia tenían que ser evacuados a Lima, sí o sí. Los estabilizamos en 2 días y tenemos la suerte de recibirlos después de visitar Machu Picchu, agradecidos lógicamente, con la seguridad de que van a estar bien.
Estas formas son las formas más frecuentes de mal de altura y las que hay que tener más cuidado. Pero hay otra enfermedad que a veces hemos pasado por, ¿no? Sí, desapercibida, pero es importante el factor altura en el desarrollo de estas enfermedades. Tú lo dijiste cuando pregunté cuál era la enfermedad más frecuente: las diarreas. ¿Recuerdan que hablamos acerca de la digestión y que necesita mucho oxígeno? Y cuando no hay suficiente, ¿qué hace el cuerpo? Se va a desechar en forma de diarrea. Y yo sé que algunos de nosotros hemos tenido una infección bacteriana. Y cuando tenemos una infección bacteriana, ¿qué es lo primero que aparece? Fiebre, ¿no es cierto? Malestar, y luego vamos al baño y duele, y hacemos poquito, y es difícil, ¿no? Pero la diarrea por la altura es absolutamente difícil. Lo que les he dicho, falta oxígeno, el cuerpo dice: no voy a gastar oxígeno en la digestión, entonces vacía el intestino. Una vez que hace eso, el paciente se esteriliza. Y a veces no se logra esterilizar. Y hemos tenido casos que los médicos les han dado antibióticos antiparasitarios por la boca, por la vena, y seguían haciendo diarreas, hasta que a alguien se le ocurre medir el oxígeno. Está en 90, está en 89. Alguien podría decir un puntito, 2 puntitos. A ver, corrijan esos 2 puntitos. Uy, el paciente se estabilizaba increíblemente. Y todos los medicamentos estaban bienvenidos, pero sí aumentamos oxígeno. Esto va a ser. Es por eso que la ley dice que cada transporte de oxígeno, y ustedes les piden, ¿no es cierto?, que en sus expediciones lleven oxígeno. Consideren esto con sus agencias para que puedan llevar no solo oxígeno, sino la cantidad suficiente de oxígeno que pueda permitir ayudar al paciente a superar problemas. La siguiente, por favor. Esta es una parte, porque hay mucho más de los efectos de altura que hemos descubierto. Quiero, para terminar, hacerles una pregunta. ¿Conocen ustedes amigos obesos? Hay muchos obesos en Cusco. Si van ahí, van. Los están ahí caminando. ¿Por qué creen que no hay obesos tan obesos en Cusco? La comida. Oye, pero si en Cusco comemos más que en Lima. ¿Cómo es tu desayuno? Calentado de ayer, leche, su panchuta con mantequilla, mermelada, ¿a qué hora es el desayuno? 7. ¿Y a las 10 qué estamos haciendo? Al cafetino, ¿cierto? Papa rellena. Yo estoy hablando de lo que yo hacía en la universidad y creo que ustedes también lo hacían. El almuerzo, miren, en Lima es o segundo o sopa. Como por cargador. Y si hay las dos cosas es poquito. Acá, y en el mismo plato hondo, ahora, ¿qué les quiero decir? Miren, hemos visto que nuestro cuerpo trabaja más, ¿cierto? Si nuestro cuerpo fuera un carro, ¿qué significa que trabaja más? ¿Qué necesitaría más? Más gasolina, más combustible. ¿Las piezas se gastan más? Claro que sí, cuando nuestro cuerpo trabaja, se desgasta más, necesita más gasolina, necesita más. El carro necesitará agua, hasta hace poco necesitaban agua, ¿cierto? Todo necesita un mantenimiento, necesita que le pongamos atención. Mira, nuestro cuerpo es como un carro. Hemos visto que en la altura, ustedes digan, ¿trabaja más o menos? Más. Entonces, ¿qué necesita nuestro cuerpo? Más energía. ¿De dónde saca el cuerpo la energía? La fruta. Pan, yuca, moray, chucha.
todo lo que ustedes comen. Recuerden, amigos, porque nuestro cuerpo necesita más. Ahora sabemos que la energía, ese combustible que nuestro cuerpo necesita es la glucosa. Se ha medido la glucosa en un habitante de altura lleno de llano. La glucosa en altura es menor que la de llano. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita más de ese combustible. Lo voy a decir de esta forma. Estando sentados acá, tú estás gastando las mismas calorías que si en Lima estarías haciendo un trote. Recuerden, no solamente se gasta energía, también se gasta agua. Entonces, nuestros pasajeros, ¿qué deben tomar? Agua. Ahora, acá les doy una clave. No, mejor sería que no solo tomen agua, sino Gatorade, Electrolyte, bebidas hidratantes. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo al trabajar más pierde más líquido y no solamente se pierde agua, se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde cloro, los elementos que tienen las bebidas hidratantes. Recuerden, este paciente necesitará más energía, este paciente necesitará más agua, este paciente necesitará más cuidado en todo el sentido de la palabra, que su cuerpo está trabajando mucho más. ¿Es cierto, doctor, eso el mate de coca? ¿Hay alguien que pertenece a alguna asociación de cocareros acá? ¿Tú? Jaco. Lo que nosotros hemos encontrado, el mate de coca en grandes cantidades va a producir aumento de la presión arterial y aumento del pulso. En algo puede ayudar, tiene bastante superativo, pero he leído por ahí de que tiene un alcaloide que genera mayor captura de oxígeno. recuerden, lo que hace es, el efecto que tiene, si es que tiene algún efecto, es porque aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. ¿Qué ha pasado? Pacientes hipertensos, les han dado 3 mates de coca, su presión. De hecho, cuando un paciente se hospitaliza, en la experiencia que no es mucha, pero algo de experiencia tenemos, nunca hemos indicado mate de coca. Tiene muchísimos elementos, pero en cantidades mínimas, que no tienen en esa cantidad el efecto que uno desearía. Para el caso de Mayer. ¿Pero ayuda o no ayuda? Es mi opinión personal, es mi opinión. Porque Yo también no uso el mate de coca. me parece que estos alcaloides también generan una relajación en los músculos, de los que comentabas. Y si eso genera, imagino que en alguna medida puede ayudar, ¿no? Solo habría que tener cuidado de que no sean hipertensos de repente, ¿no? Bien. Doctor Kevin, ¿quiere...? No da la respuesta a Miguel Miguel, soy el doctor Sandy Rosas, te cuento un poco más referente al tema de la coca o de la droga. ¿Ya? En realidad, sabes que la coca es un alcaloide, ¿no es cierto? Obviamente no está sintetizada como pasta base o como droga. En otras palabras, lo que dice el doctor es cierto. Su elemento, su dosis es tan pequeña que a veces no produce el efecto deseado, pero eso no el que te hace bien o no te hace bien depende del ser humano en realidad. Yo soy gordito, a mí me das una taza de mate de coca y a una chica que pesa 45 kilos probablemente le haga efecto, y no, porque yo tengo el doble o hasta un poco más del peso, ¿te das cuenta? Entonces eso depende del cuerpo dependiendo, ¿ya? De acuerdo a cómo toleres el tema de la coca. Yo he tenido varias personas que inclusive cuando van a alturas se frotan, agarran la coca, la frotan con líquido y se le pegan acá, ¿te has percatado? Y van con sus hojitas de coca pegadas acá. Acá hay una vena, ¿no? Que pasa que es una vena y una arteria que es la temporal. A veces cuando te ves la cabeza tú te tocas acá y late, ¿no es cierto? Entonces como la distancia entre esa vena y la piel es bien delgada, se dice que algunos elementos de la hoja de coca podrían pasar ahí directamente, y es cierto, a algunas personas les alivia, pero a otras personas no. Y como te digo, eso es independiente. Mientras más peso tengas,
la dosis va a ser mayor, no va a ser lo mismo que un niño tú le das por cucharazo, por goteo, que a un adulto ya le das una tableta mayor. Y eso es dependiente. Habitualmente, a pesar de que sea dosis dependiente, mejora en las personas que no tienen otro efecto concomitante. Por ejemplo, yo no tengo hipertensión, me puedo tomar 3, 4 tazas de mate, pero si yo tengo hipertensión, el efecto no va a mejorar, va a bajar. Si yo soy diabético, el efecto va a bajar. Si yo tengo un problema de adaptación a la altura, el efecto va a bajar. O sea, depende básicamente de la persona.